Hay un tema emocionante y lleno de pasión. Quentin Tarantino. Si hay un cineasta que haya marcado generaciones con un estilo único y una capacidad tremenda para entrelazar tramas, Tarantino no solamente se conoce por su estilo de violencia bien estilizada y sus diálogos afilados, sino por ser un verdadero contador, un director que no solo te lleva de la mano a través de sus escenas, sino que te reta, te sorprende y a veces te deja con la sensación de que acabas de presenciar una obra de arte en movimiento. Vamos a adentrarnos en el fascinante mundo de Tarantino, ese universo lleno de símbolos recurrentes, personajes complejos y giros narrativos inesperados. Porque más allá de la violencia o de esos giros tan impactantes, hay algo más profundo en el cine. Hay un juego de referencias y simbolismos que invitan al espectador a interpretar, analizar y, por qué no, a cuestionar. Las de Tarantino son rompecabezas visuales y narrativos, donde cada pieza tiene una razón de ser. Así que si alguna vez se ha preguntado por qué Tarantino es considerado un genio o qué hace que sus películas sean tan únicas, este episodio es el que estaba buscando. Prepárese para ver ese cine desde una nueva perspectiva, porque Tarantino es mucho más de lo que parece a simple vista. Quentin Tarantino es uno de los cineastas más influyentes y más populares de las últimas décadas. Ese estilo distintivo lo ha convertido en una figura clave dentro del cine contemporáneo. Y sus películas están llenas a menudo de símbolos recurrentes, referencias a otros géneros cinematográficos y un enfoque muy especial, muy único en su narrativa. Y aquí hay una visión general de esos elementos comunes en sus películas, sus influencias, y vamos a hablar un poquito del timeline de su filmografía. En cuanto a los símbolos, Tarantino es conocido por tener diálogos bastante extensos y bastante agudos, llenos de tensión, con cierto humor y con algunas referencias culturales. A veces estos diálogos no necesariamente avanzan la trama de la película, pero ayudan mucho a desarrollar a los personajes y crear un ambiente único. Otro de los símbolos es la violencia estilizada. Es una violencia que es exagerada, pero representada con mucho estilo. Muchas veces se utiliza sangre de manera muy surrealista, y los elementos de violencia se coreografían de una manera casi artística. También a Tarantino hace guiños constantes y homenajes a otros géneros y a otros directores. Es muy aficionado al cine de los 70, al cine de artes marciales, los spaghetti westerns, el exploitation, el cine de terror. Por ejemplo, una película como Kill Bill está llena de homenajes a las películas de Kung Fu. Y Django Unchained es una especie de revisión de un western. La estructura no lineal es una de las características más marcadas en las películas. Algunas obras como Pulp Fiction e Inglourious Basterds cuentan historias que no están necesariamente en orden, lo que le añade una capa adicional de complejidad y sorpresa a estas obras de arte. La música en Tarantino es icónica. Las selecciones que él hace son características. Suele usar canciones muy populares y de culto de diversas épocas, para generar un contraste interesante entre lo visual y lo estético, que crea una atmósfera única. Y definitivamente uno de los elementos más interesantes es el uso del color. Las películas de Tarantino tienen unas paletas de colores muy específicas para crear una atmósfera determinada. Por ejemplo, en Kill Bill, el amarillo y el rojo se convierten en emblemas visuales. Tarantino ha sido influenciado, como ya dije, por el cine de los años 70, especialmente el cine de explotación, los spaghetti westerns, las películas de vaqueros, y el cine de kung fu y los thrillers de acción. Principalmente Sergio Leone, el maestro del spaghetti western, y Jean-Pierre Melville, un cineasta francés que fue muy desarrollado en thrillers y de acción, han sido muy importantes para Tarantino. Las B-movies y el exploitation movies, que son cine de bajo presupuesto, muy comúnmente brutal o gore, en los 60s y 70s también ha sido una influencia muy importante en Tarantino. Y directores como John Carpenter o William Lustig han influenciado mucho su estilo. Y las películas de Hong Kong, las de Kung Fu, las de artes marciales antiguas, si uno se pone a ver, por ejemplo, especialmente Kill Bill, ahí es donde Tarantino muestra mucho amor por este tipo de películas, con homenajes muy evidentes a Chang Che y al cine de la Shaw Brothers Studio. Vamos a hablar un poquito del timeline de las películas de Tarantino. Y la más conocida inicialmente la que lo dio a conocer fue Reservoir Dogs. Fue su primer largometraje como director y se convirtió muy rápidamente en un clásico del cine. Esa película se centra en un robo que sale mal y se conoce mucho por esos diálogos agudos y fuertes y los personajes tan bien caracterizados. Pero la película que lo catapultó al mainstream fue Pulp Fiction en 1994. Con esa película inclusive se ganó una Palma de Oro y es considerada como una de las mejores películas de la historia del cine. Es donde él desarrolló muy bien el concepto de la narrativa no lineal y donde también aprovechó el volumen de los personajes para darle más contexto a la historia. En 1997 sacó Jackie Brown, que es una película que a mí particularmente no me llama. Es una película mucho más suave en términos de violencia,
pero tiene un estilo de diálogo y una estructura compleja que es muy definitoria. Luego viene una de sus obras maestras que son Kill Bill, la primera parte en el 2003 y Kill Bill, la segunda parte en el 2004. Homenajes a las películas de artes marciales, con muchas escenas de acción coreografiadas y estilizadas y una narración épica de venganza. Luego colaboró en un proyecto que se llamaba Grindhouse con Robert Rodríguez e hizo una película que se llamaba Death Proof en 2007. Es un homenaje al cine de exploitation y slasher de... En 2009 sacó para mí una de mis películas favoritas de Tarantino y en general del cine, Inglourious Basterds. Y es una película con un revisionismo histórico sobre la Segunda Guerra Mundial, en la que un grupo de soldados judíos se dedica a matar nazis. Tiene una atmósfera que es tremendamente tensa y es una película donde Christoph Waltz es brillante como el coronel Halsand. En 2012 saca Django Unchained, que es un western revisionista. ¿Por qué revisionista? Porque no trata los temas tradicionales. Es una mezcla de humor negro, violencia, pero un comentario social súper profundo. Sacó luego una película que no fue tan memorable, pero que a mí personalmente me gustó, que es Hateful Eight. Es otro western, pero este es un western de los que se conoce como de cámara, un western encerrado. 8 personajes se quedan encerrados en una cabaña durante una tormenta de nieve, muy enfocada en el diálogo. Y por eso precisamente no es una favorita del público, porque es más conversación que acción. Finalmente, un regreso a sus orígenes con Once Upon a Time in Hollywood, una total carta de amor al Hollywood de los 60, centrada en la vida de un actor de televisión, interpretado por Leonardo DiCaprio, y su doble, que es Brad Pitt. Esa película aborda esa época dorada de Hollywood, pero también se enfrenta en ese momento a los famosos asesinatos de la familia Manson, con un giro muy característico de Tarantino. En todas estas películas, Tarantino es muy conocido por insertar símbolos seguidos, recurrentes y elementos visuales que le dan mucha continuidad a su universo cinematográfico. Algunos de estos iconos se repiten a lo largo de sus películas, creando como una especie de Tarantinoverse. Aquí hay unos de sus símbolos más destacados. El primero y el más reconocido es el de los cigarros Red Apple. Esos cigarros aparecen en varias de sus películas como Pulp Fiction y Jackie Brown. No tienen un valor narrativo directo, no le aportan a la historia, pero funcionan como guiños a los fanáticos que están atentos a los detalles. Es una marca ficticia, no existe, pero se convirtió en un símbolo de continuidad en ese universo Tarantino y ha dado pie a creación de hipótesis y expectativas sobre la conexión de las diferentes películas. Otro símbolo que es muy común en el mainstream es el maletín dorado que aparece en Pulp Fiction. Se revela lo que hay dentro de ese maletín, pero esa presencia de ese maletín conecta la idea de lo misterioso con lo valioso. Muchas personas han especulado sobre el contenido y Tarantino nunca lo ha confirmado, pero muchas personas creen que ese maletín contiene algo muy importante como el alma de Marcellus Wallace. La curita o el band-aid en la parte posterior de la cabeza de Marcellus Wallace también ha generado muchas especulaciones. Algunas teorías dicen que esa venda es una referencia a que su alma está sellada dentro del maletín, pero en la película nunca se dice nada. La tarántula, ahora añadiste, es un símbolo que yo no había reconocido. Este símbolo de la tarántula aparece de manera indirecta en varias películas de Tarantino y se puede leer en varias formas, como en el logo de Kill Bill o las referencias de los exploradores o los tarantinos, qué curioso, en sus películas. Esa araña también aparece en el cartel de Death Proof. El uso de los colores es súper importante. El amarillo y el rojo, por ejemplo, que son muy significativos en Kill Bill, como mencioné ya antes, se relacionan con la venganza y la violencia. El negro en Pulp Fiction, en los trajes de Vincent Vega y Jules Whitman. O en Jackie Brown tiene connotaciones de poder, misterio y conflicto. En Inglourious Basterds, el personaje de Brad Pitt, de Aldo Rain, se viste en tonos oscuros, lo que resalta su presencia como líder del equipo. La venganza como tema central no es un símbolo visual, pero es uno de los temas más recurrentes en sus películas. Kill Bill, Inglourious Basterds, Django Unchained. Todas estas películas contienen un elemento de venganza que es el eje central de las películas. Tarantino tiene una habilidad única para entrelazar estos símbolos que no crean continuidad visual y temática, sino que también invitan un poquito a la reflexión y a la especulación. Estos símbolos pueden ser elementos visuales, culturales, temáticas seguidas, todo lo que contribuye a la creación de un propio universo cinematográfico. Pero el valor de Tarantino no solo está en Tarantino, él también ha influenciado a muchos cineastas contemporáneos. Desde ese enfoque de diálogos, de violencia, de estructuras narrativas, él ha sido una fuente de inspiración para una nueva generación de directores. Y también ha sido reconocido con varios premios, lo que refuerza ese lugar que tiene en la historia del cine. Él ha influenciado a gente como Edgar Wright, director de Shaun of the Dead, que me parece una película brillante, o Baby Driver, que es hermosa por donde se le mire. Él ha dicho que Tarantino es una de sus mayores influencias. Wright, al igual que Tarantino, es un maestro en el manejo de la comedia de acción, montaje rápido de películas y la música como parte integral de la narrativa. Si ustedes han visto, por ejemplo, Baby Driver,
En esa película, la música es un elemento, un eje muy central. Robert Rodríguez también, por supuesto, por las colaboraciones que tuvieron en Grindhouse, tiene una influencia muy fuerte y esa influencia es mutua. Rodríguez es un director de estilo de cine de bajo presupuesto y tiene un enfoque muy interesante con la violencia estilizada y la creación del cine de explotación que también Tarantino sigue. La película de Sin City de 2005, dirigida por Rodríguez, tiene ese saborcito, ese estilo visual y narrativo en el uso de los diálogos y de la atmósfera y sobre todo del color. Guy Ritchie, el director de Snatch y Lock, Stock and Two Smoking Barrels, ha tomado varios de los elementos que hicieron famosas las películas de Tarantino, como la estructura no lineal, los diálogos súper rápidos y los personajes excéntricos. Tarantino ha ganado montones de premios, pero dentro de los más importantes se cuenta que ganó el Oscar a Mejor Guión Original por Pulp Fiction y fue su primera victoria en los premios de la Academia. Se ganó el Mejor Guión Original nuevamente con Django Unchained, fue nominado a Mejor Director por Pulp Fiction y fue nominado a Mejor Director por Inglourious Basterds. En los Globos de Oro también ganó Mejor Guión por Django Unchained y por Pulp Fiction. En los BAFTA, Mejor Guión Original Pulp Fiction, Mejor Guión Original, sorpresa, sorpresa, Django Unchained. Quentin Tarantino finalmente ha influenciado profundamente el cine contemporáneo, especialmente en directores que están buscando la innovación a través de estructuras narrativas no convencionales, diálogos ingeniosos y una mezcla de géneros que se ve única. Su trabajo sigue siendo una referencia clave para cineastas que quieren desafiar las convenciones y crear películas de un estilo distintivo. A pesar, o además, digamos, de su impacto en la historia, los que se ha ganado a lo largo de los años no solo son un reconocimiento a ese talento innato, sino un testamento de su lugar perdurable en la historia del cine. Quiero regresarme a hablar un poquito de Inglourious Basterds, y es una de las películas más celebradas de Tarantino porque se considera una de sus obras más complejas y más aclamadas. En esa película, Tarantino mezcla tres géneros distintos: el western, el cine bélico y el cine de venganza, con un característico estilo nuevamente de violencia estilizada, luego rápidos, pero con un enfoque revisionista de la historia. La historia de esta película se desarrolla en la Segunda Guerra Mundial y presenta una versión alterna de los eventos históricos en la que un grupo de soldados judíos estadounidenses, conocidos como los bastardos, llevan a cabo una misión para vengarse de los nazis. Esta película, como muchas de las películas de Tarantino, se divide en subtramas que se van entrelazando a lo largo de su duración. Está la subtrama de Shoshana Dreyfus, y la película justamente empieza con una escena supremamente tensa y memorable, en la que el coronel nazi Hans Landa, interpretado por Christoph Waltz de manera muy brillante, interroga al granjero judío Père Lapidite. Landa está buscando encontrar a los judíos que se han ocultado en la casa, y finalmente mata a toda la familia en una escena que es supremamente fuerte, excepto a la joven Shoshana. Ella logra escapar. En esta escena se ve el tono y el tiempo del film, y se muestra a la Hans Landa como una figura astuta, peligrosa y fascinante. Shoshana años después vive en París bajo una nueva identidad y es dueña de un cine. Y esa oportunidad de venganza llega cuando el alto mando nazi decide estrenar una película de propaganda, La Nación Alemana, en su cine. Shoshana entonces planea una operación para asesinar a los líderes nazis durante el estreno de la película. Luego están los bastardos, y estos bastardos nuevamente son un grupo de soldados judíos liderados por el teniente Aldo Rain, interpretado por Brad Pitt. Ellos realizan misiones de venganza en territorio nazi, a soldados alemanes de una forma brutal y escalofriante. Aldo Rain es un personaje rudo, pero muy carismático. No tiene miedo de utilizar tácticas violentas para cumplir sus objetivos. Los bastardos se ganan una reputación tremenda entre los nazis que le temen a estos judíos salvajes. La misión principal de los bastardos es asesinar a los altos mandos del Tercer Reich. Y para ello se ponen en contacto, se unen con una actriz alemana llamada Bridget von Hammersmark, que es interpretada también de manera muy brillante por Diane Kruger. Ella es una espía que trabaja para la resistencia y juntos elaboran un plan para asesinar a los principales oficiales nazis, incluidos Hitler, Goebbels y otros, durante el estreno de La Nación Alemana. Estas dos tramas se entrelazan cuando se da cuenta de que en evento en el cine, el estreno de la película nazi es una oportunidad perfecta para Shoshana para ejecutar su venganza. Y al mismo tiempo los bastardos tienen los planes para asesinar a los oficiales nazis. La película culmina con un enfrentamiento tenso en el cine, donde los destinos de los personajes se cruzan y culminan en una escena llena de violencia y de humor negro. Y si no les suena, recuerden la escena de Dominic de Coco. Hablando de algunos de los personajes principales, para mí el que se lleva las palmas en toda la película es el coronel Hans Landa, interpretado por Christoph Waltz. Y es de hecho uno de los villanos más emblemáticos no solo de las películas de Tarantino, sino en general a nivel de la historia del cine. Ahí lo conocen como el Jew Hunter, el cazador de judíos. Es astuto, es carismático y es hábil para manipular las situaciones.
Es una figura tremendamente compleja y supremamente aterradora en el cine moderno. Christoph Waltz interpretó a Landa de manera tan excepcional que se ganó un Oscar a mejor actor de reparto. Aldo Rain, su contraparte interpretada por Brad Pitt, es el líder de los bastardos. Y es un personaje que está marcado por su violencia desmedida y su sentido distorsionado de la justicia. Y aunque es un hombre de pocas palabras, es de un tipo de una presencia intimidante. Brad Pitt encarna a Aldo Rain con una mezcla de humor, de rabia y de determinación. Y a lo largo de la película, Rain está dispuesta a hacer lo que sea necesario para cumplir su misión de vengar a los judíos asesinados por los nazis, si eso significa arriesgarse a enfrentarse directamente con los líderes del Tercer Reich. Shoshana Dreyfus, interpretada por Melanie Laurent, es la sobreviviente de la masacre nazi que años después se convierte en una figura clave en el plan para derrotar a los nazis. Shoshana pasa de ser una joven traumatizada a una mujer decidida a vengarse. Melanie Laurent hace un tremendo trabajo dándole una gran profundidad emocional a este personaje, especialmente cuando ella se enfrenta a sus recuerdos del pasado, y por ello se enfrenta a los nazis de forma implacable. Finalmente, Bridget von Hammersmark, interpretada por Diane Kruger, ella es la actriz alemana que trabaja como espía para la resistencia francesa, y es una aliada clave de los bastardos en su misión de sabotear a los nazis. Diane Kruger interpreta a este personaje de una manera muy elegante, pero a la vez muy seductora y muy astuta. Y aunque ese papel de ella es secundario porque no aparece en toda la película, es absolutamente crucial para el desarrollo de la trama, especialmente en la escena del bastardo en el restaurante, que es una de las secuencias más tensas y más emocionantes de la película. En cuanto al estilo visual y narrativo de esta película, el uso de la tensión es magistral. En la primera escena, en el diálogo entre Hans Landa y el granjero Lapellit, la tensión es palpable y se prolonga muy largo. Es a lo largo de varios minutos creando una sensación de claustrofobia y de un peligro inminente. Pero Tarantino se toma su tiempo para crear esta tensión, lo que hace que el momento de violencia, cuando finalmente llega, tiene un impacto mucho mayor. Como en todas las películas de Tarantino, la violencia en la película es supremamente exagerada, pero con mucho estilo, con una mezcla de horror y de humor negro. Y a lo largo de la película, los personajes experimentan diferentes formas de violencia con definitivamente cierto propósito narrativo, pero subrayan el tema de la venganza. El uso ecléctico de la música en Inglourious Basterds juega un papel crucial definiendo el tono y el ritmo de la película. La música de compositores como Ennio Morricone y David Bowie, junto con canciones populares como Cat People and the Green Leaves of the Summer, le ayudan a darle a la película un sabor único y resalta momentos claves de la narrativa. Inglourious Basterds fue un éxito tanto de crítica como de taquilla. Como mencioné, Christoph Waltz como Hans Landa se ganó un Oscar a Mejor Actor de Reparto. La película fue nominada a varios premios de la Academia, incluidos Mejor Director y Mejor Guión Original. Es una de las películas más significativas de Tarantino y es una reescritura tan audaz de la historia que ha creado una referencia muy influyente en el cine contemporáneo. Ahora voy a hablar de otra de mis películas favoritas. Yo pensaría que están al mismo nivel Inglourious Basterds y esta película. Pulp Fiction. Pulp Fiction es, digamos, una de las más emblemáticas de Quentin Tarantino y a menudo muchas personas la consideran una de las mejores películas de todos los tiempos. Y con esa estructura no lineal que fue implementada, los diálogos tan memorables y los personajes tan complejos, Pulp Fiction rompió muchas convenciones del cine de ese momento y dejó una marca imborrable en el cine moderno. La película fue un gran éxito comercial como crítico. De hecho, fue introducida en el Festival de Cannes en 1994 y se ganó el máximo galardón en el festival, la Palma de Oro. Fue un éxito de taquilla en los Estados Unidos y ayudó a redefinir el cine independiente de los 90. Fue nominada a 7 Óscares, se ganó uno como el mejor guión original. Dentro de lo más notable en Pulp Fiction, como mencioné, es la estructura no lineal, que es esencial para la película. En lugar de contar la narrativa en una secuencia, Tarantino presenta varias historias, que aparentemente son disímiles, pero que al final se entrelazan, desarrollándose en un orden cronológico totalmente desordenado. En su tiempo, esta decisión fue tremendamente riesgosa, pero Tarantino la utilizó para construir tensión, generar sorpresas y dar un espacio para la reflexión en cada uno de los relatos. Las historias que se presentan son la de Vincent Vega y Mia Wallace. Vincent Vega, que es John Travolta, es un gángster que trabaja para Marcellus Wallace, interpretado por Ving Rhames. La historia de Vincent se desarrolla cuando su jefe le pide que acompañe a su esposa, Uma Thurman, que hace el papel de Mia. Él la lleva a salir mientras el jefe está fuera, y la relación de Vincent y Mia está llena de tensión y de humor. La famosa escena de la danza en el restaurante en el Jack Rabbit Slims entre Vincent y Mia es actualmente un icono del cine. Luego hablamos de los trayectos de Jules Winfield y Vincent Vega, y una de esas tramas centrales los sigue a ellos dos quienes son gangsters que trabajan para Marcellus Wallace. En el comienzo de la película los dos matan a varias personas como parte de un encargo, y la trama se enfoca como un evento aparentemente trivial,
discusión sobre una hamburguesa con queso, desemboca en una serie de momentos tremendamente cruciales para sus vidas. Una escena muy recordada en esta trama es cuando Jules Winfield recita Ezekiel 29:17, uno de los pasajes de la Biblia más famosos de la historia antes de ejecutar a alguien. Es una escena icónica y filosófica no solamente para la película, sino para la historia del cine. Y esta escena subraya la dualidad del personaje de Jules, un personaje capaz de una violencia extrema, pero de reflexión y redención. Butch Coolidge, que es interpretado por Bruce Willis, es un boxeador que tras recibir una oferta de Marcellus Wallace para perder una pelea deliberadamente, decide traicionar a su jefe y ganar la pelea. De hecho, mata a su contrincante. La pelea de Butch se centra en su intento por escapar de las consecuencias de esa traición. Y después de ganar la pelea, huye con su novia Fabián, María de Medeiros, pero se ve involucrado en una serie de situaciones extremas, incluidas una persecución de los gángsters y un violento encuentro con Marcellus Wallace. Al final de la película se hace la conexión entre la historia de Vincent y Jules. Jules, al haber sobrevivido a un tiroteo en el que él y Vincent fueron atacados, comienza a tener una crisis existencial. Y la película culmina con una escena de redención para Jules, quien decide cambiar su vida y abandonar el mundo del crimen, dejando su actitud violenta y buscando una vida más pacífica. En los temas principales de esta película se encuentra precisamente este tema de la redención. El monólogo sobre la venganza de Dios y el cambio que sufre al final de la película subrayan esa idea que aunque las personas puedan estar atrapadas en ese mundo de violencia, siempre tienen la posibilidad de cambiar y tomar decisiones morales. Luego está el azar y las consecuencias. El tiroteo que casi mata a Vincent y Jules es un ejemplo perfecto de cómo las situaciones en la película parecen dadas, pero al mismo tiempo llevan a eventos cruciales. Como la película no sigue una narrativa tradicional y el desorden cronológico refleja cómo las vidas de los personajes se cruzan de maneras inesperadas y caóticas, este elemento se convierte en una manera clave de contar la historia. La violencia también es estilizada, exagerada y en muchos casos acompañada de humor negro. Es una herramienta para avanzar en la narrativa, pero también se utiliza como una forma de contrastar los diálogos y las situaciones absurdas en que los personajes se enfrentan. Y luego están referencias a la cultura popular, como la conversación sobre las hamburguesas en el Jack Rabbit Slims o el debate sobre el tamaño de la Coca-Cola en Europa, ejemplos de cómo Tarantino mezcla lo trivial con lo trascendental. La banda sonora de Pulp Fiction es un aspecto distintivo. Tarantino utiliza canciones populares de los 60s y 70s como Misery Lou de Dick Dale y You Never Can Tell de Chuck Berry para crear un ambiente único. La música no solamente acompaña la acción, sino que también refuerza la atmósfera y el tono de la película. En general, Pulp Fiction cambió la forma en la que se hacía cine a mediados de los 90. Con ese estilo único y esa mezcla de violencia, humor negro y referencias culturales, el cine independiente y se dejó una huella duradera en el cine popular. Esta película no solo revitalizó la carrera de actores como John Travolta, sino que cimentó la carrera de Samuel L. Jackson, que se convirtió en uno de los actores más destacados de Hollywood. Pulp Fiction sin duda es una obra maestra, que combina todos los elementos característicos de Tarantino. Muy rápidos, muy afilados, violencia estilizada, una narrativa única y personajes muy complejos. Y ahí está, un vistazo a la mente de Quentin Tarantino, un cineasta cuya obra ya va más allá de lo que se ve a simple vista. Cada película es un universo propio, cargado de significados ocultos, buenos diálogos y momentos de pura adrenalina cinematográfica. Tarantino como director no solamente te cuenta una historia, te invita a participar en ella, a descifrar los símbolos y las referencias, a vivir la tensión de cada escena y a reflexionar sobre el trasfondo de cada decisión. Y si aún usted no ha visto ninguna de sus películas, ahí tiene una buena razón para verlo. Su cine no es solamente cine, no es solamente una película, es una experiencia. Y si ya las vio, usted debería saber que cada repetición revela algo nuevo, un detalle que se le ha escapado la primera vez, una capa más en una narración compleja que solamente Tarantino sabe construir. Así que, ¿por qué no poner Pulp Fiction de nuevo? O de repente redescubrir Inglourious Basterds o Kill Bill con una perspectiva nueva. Porque al final el cine de Tarantino no solo se ve, se siente. Gracias.